Buenas tardes. En nombre del Centro Cultural de España en La Paz y del Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, les damos la bienvenida en esta serie de homenajes a Antonio de Nebrija, Miguel Hernández y Camilo José Cela, recordando los 580 y 20 años de los fallecimientos de estas grandes personalidades españolas. Me acompaña hoy Alan Castro Riveros, a quien saludo con mucho cariño, le doy la bienvenida. Y esta tarde tan linda, ayer ha sido la inauguración y comenzamos la celebración, además en el marco de los 10 años del Centro Cultural de España La Paz, hablaremos pues de Miguel Hernández, recordándolo. Y vamos a presentar primero, Natalia, vamos a presentar primero un video. Exacto, vamos a ver un video que hemos preparado en conjunto ambas instituciones para luego hacer un acercamiento un poco más personal de diversos temas que tienen que ver con el poeta. Adelante entonces. Miguel Hernández Gilabert, poeta y dramaturgo, nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910. Su historia es una mezcla de sufrimiento, compromiso político, injusticia y dolor. Su vida es la de un niño pastor de cabras que en pocos años llegó a ser uno de los poetas más reconocidos de la literatura castellana, quien, enfermo en prisión, encontró la muerte, demasiado joven y con muchas palabras que no se llegaron a escribir. La familia de Miguel Hernández estaba dedicada a la cría y pastoreo de cabras. El padre era un hombre con ambiciones, que soñaba con llegar a ser alcalde de barrio. La madre una mujer enfermiza que padecía una bronquitis crónica, mal que la mantenía casi al margen de los cotorreos familiares. Los 4 hijos de la familia, 2 varones y 2 mujeres, vivían dedicados al pastoreo del ganado caprino que poseían. Él era el tercero de los vástagos. La educación de Hernández no llegó tan lejos como hubiera podido. Entre los 5 y 6 años asistió al centro Nuestra Señora de Montserrat. Más tarde, entre los 8 y 13 años, asistió al Colegio Amor de Dios, año que comenzó a cursar el bachillerato en Santo Domingo de Orihuela, centro educativo regentado por los padres jesuitas, quienes llegaron a ofrecer una beca completa al joven para que concluya sus estudios. 2 años después, en 1925, ante la presión paterna, Miguel rechazó la beca y abandonó completamente los estudios para dedicarse exclusivamente al pastoreo. Algo de su paso por la educación formal había calado profundamente en él, su amor intenso por las letras, los libros y la escritura. Con esa pequeña semilla sembrada, el resto del camino lo fue siguiendo de manera autodidacta. Encontró gusto e inspiración en los autores del siglo de oro, especialmente en los versos de Luis Góngora. De retorno al pueblo, mientras cuidaba de sus cabras, aprovechaba el tiempo para leer todo lo que podía encontrar y escribir todo lo que su espíritu guardaba. Luis Armarcha Hernández, clérigo del lugar, trabó amistad con el joven pastor. Viendo su interés por la literatura, puso a disposición del muchacho una pequeña biblioteca, no muy nutrida, pero bien escogida. Este impulso motivó a que Miguel formara un pequeño grupo literario, junto a otros interesados, entre ellos Manuel Molina, los hermanos Fenol y Ramón Sigé, con quien tejería una amistad profunda, y a quien, tras su muerte, le dedicaría su obra Elegía. Su afán por escribir lo llevaría a pasar muchas horas entre cabras, componiendo versos que luego pasaba al vicario parroquial para que le hiciera el favor de transcribirlos en una vieja máquina de escribir. Cansado de molestar pidiendo favores, juntando algunos ahorros, el 20 de marzo pudo hacerse con una propia, comprada de segunda mano, pero suya al fin. Subía al monte guiando sus cabras y cargando su máquina para escribir sus poemas, tan ensimismado en su tarea que muchas veces la tarde se le pasaba y lo encontraba a la noche del pueblo. Esta dedicación fue premiada el 25 de marzo de 1931, cuando se le otorgó el premio literario concedido por la Sociedad Artística del Orfeón Ilicitano, por un poema de 138 versos titulado Canto a Valencia. Ilusionado por recibir algún tipo de incentivo económico, tan solo se llevó una escribanía de plata. Con todo, este fue el primer y único reconocimiento que consiguió el poeta en vida. Buscando suerte y trabajo, algo que le permitiera vivir de su pasión, viajó 2 veces a Madrid, en 1931 y en 1933. La primera vez no le fue bien, y tras 5 meses tuvo que retornar a Orihuela. El segundo viaje, luego de haber escrito
Bajo la influencia de la generación del 27, el libro Perito en Lunas, que alcanzó relativo éxito, tuvo mejores resultados. Logró conseguir trabajo como colaborador en las misiones pedagógicas, escribió para algunas revistas y conoció a Vicente Aleixandre y a Pablo Neruda. Estos ya reconocidos escritores marcaron fuertemente una etapa surrealista y otra de compromiso social y político en la escritura de Hernández. Con una carrera literaria que se encontraba despegando, entre 1936 y 1939 le tocó vivir la guerra civil en España. Frente a los hechos que se estaban viviendo, su compromiso político en favor de los más necesitados lo llevó a afiliarse al Partido Comunista de España y luego a alistarse en el bando republicano. Fue nombrado comisario político en el V Regimiento, participando en el frente en Teruel, Extremadura y Andalucía. En medio de la guerra, en 1937, uno de los años más agitados de su vida, logró escaparse unos días a Orihuela para casarse por lo civil con su novia, Josefina Manresa. Luego, el mismo año, asistió al segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, donde conoció y entabló amistad con el poeta peruano César Vallejo. Más tarde, en dicho año, viajó a la Unión Soviética, representando al gobierno de la República. Dicha estancia le sirvió para escribir los poemas España en ausencia, Rusia y La fábrica ciudad. A su retorno del viaje, en los tiempos libres que le dejaba la actividad bélica, compuso el drama Pastor de la Muerte y varios poemas que luego fueron publicados bajo el título El hombre acecha. Para cerrar ese 1937, Miguel y Josefina vieron nacer a su hijo Manuel Ramón, al que antes de cumplir su primer año tuvieron que enterrar tras su fallecimiento. A este niño le fueron dedicados los poemas Hijo de la Luz y de la Sombra, y otros recogidos en El Cancionero y Romancero de Ausencias. Sufriendo el dolor de la pérdida del primer hijo, el 4 de enero de 1939 nació el segundo niño, Manuel Miguel, a quien dedicó desde la prisión el poema Nanas de la Cebolla, musicalizado por varios artistas, entre ellos Alberto Cortés o Juan Manuel Serrat. En 1939, ni bien finalizada la guerra, se imprimió su libro, El hombre acecha. Esta edición no llegó a sobrevivir por mucho tiempo, ya que el franquismo ordenó su destrucción completa. Por azares del destino, 2 ejemplares lograron conservarse. Gracias a ello, se pudo hacer una reedición de la obra en 1981. Su militancia política y participación en la guerra como comisario político comunista hicieron que su situación fuera bastante peligrosa. La única salida que encontró fue salir hacia América, vía Portugal. Ahí, intentando conseguir algo de dinero, quiso vender un reloj de oro regalado por Aleixandre, pero el joyero lo denunció ante la policía, que lo tomó preso el 30 de abril por cruzar la frontera sin autorización. Fue devuelto a España y entregado a la policía franquista, que lo puso en la prisión de Huelva el 9 de mayo. En ella recibió una carta desesperada de su esposa. En ella le contaba que lo único que tenían para comer ella y su hijo eran panes y cebollas. Hernández solo pudo responder con un poema dedicado a su hijo, Nanas de la Cebolla. 9 días duró su prisión, tiempo en el que fue sometida a torturas y golpizas por parte de los falangistas, en el intento de que se declare culpable del asesinato de José Primo de Rivera. Luego fue trasladado a prisiones de Sevilla y Madrid. En toda su desesperación, Hernández escribió a su antiguo protector, José María de Cosío, director de la enciclopedia Los Toros, para pedirle su ayuda, llegando incluso a escribir vivas a Franco, en su afán de volver a ver a su esposa e hijo. Tanto Cosío como Neruda gestionaron la salida de prisión del joven poeta, sin llegar que se le condenara por delito alguno. Salido de prisión de retorno a Orihuela, fue delatado y puesto en prisión nuevamente, juzgado y condenado a muerte en marzo de 1940. Muchos de sus amigos volvieron a interceder por él, logrando que la pena fuera conmutada por 30 años de cárcel. Trasladado a varias prisiones en el Reformatorio de Adultos de Alicante, compartió celda con Antonio Buero Vallejo. Enfermo de bronquitis, tifus y tuberculosis, fueron vanos los intentos por mejorar su situación. Hernández murió en la enfermería de la prisión el 28 de marzo de 1942, a las 5:32 de la mañana, antes de alcanzar los 31 años de edad. Enterrado en Alicante en una sencilla y minoritaria ceremonia, sus restos descansaron ahí hasta 1984, fecha en la que murió su hijo. El cuerpo del poeta fue expuesto en la Casa Museo de Orihuela hasta 1986, año en que fue enterrado junto a hijo en el cementerio de Alicante. El año siguiente se unirían en la tumba los restos de su esposa Josefina. Por fin, la familia podría gozar de tiempo para estar junta.
Es escritor, investigador, docente y editor. Es magíster en literatura latinoamericana. Publicó la novela Aurificios en 2010, cuya segunda edición salió en 2020 con la editorial mexicana E1. Es autor de múltiples ensayos sobre literatura, historia, arte e imagen. Ha publicado en revistas y antologías de Bolivia y otros países. Es docente del Departamento de Cultura y Arte y de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Católica Boliviana. Es docente también en la carrera de Literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Forma parte del comité editorial de la revista La Mariposa Mundial. Alan, bienvenido. Hola Alejandra, ¿qué tal? Gracias. Adelante. Gracias a todos por la asistencia y al Centro Cultural de España por la invitación, al Departamento de Cultura y Arte del que formo parte. Yo les quiero hablar un poco de la relación entre Miguel Hernández y la filósofa o la pensadora, mejor yo le llamaría, María Zambrano. Creo que al ver esta relación vamos a encontrar varias cosas interesantes sobre el pensamiento poético, no solo de Miguel Hernández, sino el pensamiento poético en general. Entonces he preparado algo, lo voy a compartir con ustedes. Voy a hablar sobre todo de la idea de apariencia en la obra de María Zambrano, a partir de su relación con la caverna de Platón. Hay una idea de apariencia ahí bien interesante, porque mientras Platón niega la apariencia, Zambrano la reivindica, ¿no? Entonces eso me parece importante. La idea de apariencia como verdad integradora en la obra de María Zambrano es una de las claves para entender el pensamiento poético, o la razón poética, como le llama ella, y su filosofía tan apegada a la emoción estética. Esta idea de apariencia, que trastoca el mismo concepto que trata Platón en la República, en el ya conocido, aunque poco leído, fragmento sobre la caverna, nos dice que la presencia de lo que vemos, que en la presencia de lo que vemos, por ejemplo, ahorita mismo, cabe una revelación más heterogénea y menos unívoca de la realidad, entendida como experiencia de la humanidad en este mundo, que si entendemos a la experiencia como un mero velo que nubla la realidad verdadera, entonces lo que dice Zambrano es que la apariencia más bien es una revelación del presente y no una nube que te borra algo que está oculto por detrás, digamos. En ese sentido, quiero enfocarme en la relación entre María Zambrano y Miguel Hernández, pues en ella se hace más evidente y humana esta noción de apariencia como presencia fulgurante de la realidad. Miguel Hernández publicó un poema llamado La Morada Amarilla en el segundo número de la revista El Gallo Crisis, en agosto de 1934. Este poema está dedicado a María Zambrano. Para acercarnos a él, cabe recordar el primer encuentro de ambos ese mismo año, y además apenas un mes antes de la publicación del poema. O sea que la conoce y en un mes ya le está dedicando un poema, ¿no? El 19 de julio de 1934, Miguel Hernández viajó a Madrid y, como en anteriores ocasiones, tenía la intención de dar a conocer su obra en la capital española, más específicamente su auto sacramental que se llamaba ¿Quién te ha visto y quién te ve y sombra de lo que eras?, la cual sería publicada a lo largo de 3 meses, de julio a septiembre, en la revista Cruz y Raya. De tal manera, en la tertulia de la revista, con José Bergamín de anfitrión, Miguel Hernández y María Zambrano se conocen. Esa vez, ¿no? Y de ahí ya sale el poema. El impacto que Zambrano le habría causado al poeta fue sin duda importante a pesar de su fugacidad.
como suelen ser las revelaciones poéticas además. Por otro lado, el hecho de haber escrito un poema, dedicarlo y publicarlo apenas un mes después de haber conocido a Zambrano, revela la determinación del poeta de alentar esa nueva amistad que estaba destinada a durar. Este poema, La morada amarilla, dedicado a María Zambrano, no es considerado uno de los más ejemplares o más finísimos de los poemas de la obra de Miguel Hernández, ¿no? Es más bien un poema así periférico, digamos. Se sitúa en un momento animado por la disposición del alma del poeta a cierta tradición religiosa. Diríamos que se trata de un ejercicio juvenil, exploratorio, pues cabe recordar que el primer libro de Hernández, Perito en Lunas, se publica en 1933, o sea, un año antes de que se publique La morada amarilla. Sin embargo, este poema resulta inquietante porque además entra en un paisajismo no tan común en la obra del poeta de Orihuela. Voy a leer algunos fragmentos. Uno de estos fragmentos dice: muy pobremente rica, muy tristemente bella, la tierra castellana se dedica a ser Castilla ella. El desamparo cunde, qué copioso, al amparo, qué inmenso de la altura, incansable mapa de reposo, sacramental llanura, de más la soledad y la hermosura. Pan y pan, vino y vino, Dios y Dios, tierra y cielo, enquiscando a las aves y al molino, pasa el aire de vuelo, sube la tierra al cielo paso a paso, baja el cielo a la tierra de repente, un azul de llover cielo encendido, bueno para marido. Y más adelante dice: qué morada es Castilla, qué morada, qué Dios, qué amarilla, qué solemne morada, de Dios la tierra arada, enamorada, la uva y verde la semilla. Páramo mondo, mondas majestades, mondo cielo, luz monda, mondo olivo, monda paz y silencio, mondo y vivo. Soledad de soledades, con una claridad a la redonda viuda, sola y monda. Esos son algunos fragmentos de ese poema, La morada amarilla. Y creo que este paisajismo y esta religiosidad, pan, vino, cielo, tierra, todas esas ideas traen consigo algo que nos recuerda a esos fabulosos ensayos de Zambrano en Claros de Bosque, por ejemplo, donde hay una mística del espacio y donde la importancia de la contemplación parece ser la única llamada a la comprensión más vasta que la verdad ideal o meramente filosófica. Estamos hablando definitivamente de una experiencia estética. En ese sentido, cabe destacar el empleo de un vocabulario místico, tanto en la concepción de la morada, en el juego y matrimonio de opuestos, y en esa soledad ascética que corona vaporosamente este poema titulado La morada amarilla. Incluso el color de su nombre ya nos da el color crepuscular con el que viene teñida la experiencia estética. Más allá de la crisis de sentido que había agitado el corazón de Hernández con respecto a la iglesia, por ejemplo, en este poema hay una huella notable de místicos como San Juan de la Cruz o Fray Luis de León. En cuanto a lo que dice Zambrano sobre Miguel Hernández, es que él encarna la distancia que hay entre el poeta y el hombre, entre la contemplación íntegra del milagro y los sacudones incomprensibles de la vida. En su vida, la de Hernández, no faltan las crisis, ya sea la religiosa, la política militante y muchas otras que producen la decepción del ser humano ante el misterio de haber nacido. Zambrano, por ejemplo, habría visto a Miguel Hernández por última vez a su regreso de la Unión Soviética. Y es allí donde la filósofa presencia en carne viva la unidad del humano y la poesía.
en la cual, aunque persiste el sufrimiento y la desazón, hay una creencia firme en aquel, y aquí cito a Zambrano, en aquel rayo que no cesa y del resplandor que no acaba. La fe del poeta, que está hecha para fortalecer los huesos de quienes sufren la historia y no de quienes la hacen, como alguna vez decía Albert Camus. Recién en 1977, o sea, imagínense 40 años después, o más de 40 años después, María Zambrano escribe Presencia de Miguel Hernández. Su memoria en este texto, por supuesto, se remonta al Miguel Hernández de la tertulia aquella de Madrid en 1934, exactamente 43 años antes. Desde ese instante ella resalta precisamente la presencia de Miguel Hernández, una presencia anterior a la guerra y el recuerdo intacto de una mirada. Zambrano también recuerda a toda aquella pléyade de poetas que la acogió como mejor podían, con la excepción de un poeta prometido al sacrificio de modo fulgurante, esto estoy citando tal cual, de Zambrano, de un poeta dedicado al sacrificio que experimentaba una especie de alergia por la presencia personal de Miguel Hernández, y de ello poco supe, pues que Miguel acusaba la tristeza, mas no la causa, dice Zambrano. Está hablando de García Lorca, ¿no? Por otra parte, en este texto, Presencia de Miguel Hernández, Zambrano compara al poeta con el indígena, y eso es extraño en esa época, ¿no? Y recuerda de pronto a César Vallejo. Él también es el hombre surgido de la tierra, como los seres polvorientos de polvo de la tierra y de polvo estelar. Esos son fragmentos de Zambrano. Seres que al extinguirse se encienden, dice Zambrano. ¿No? Eso es interesante, que al extinguirse se enciende, un hombre que al extinguirse se enciende. No volví a verlo más, continúa diciendo Zambrano. Más visible y manifiesto ha quedado a través de sus diversas agonías, de prisión en prisión, cerradas las puertas del amparo y del exilio, pasaba ya la raya de aquel Portugal, las sentencias de muerte, emanadas de aquella justicia entre comillas, menos que humana, no se ejecutaban en virtud de intervenciones de escritores de fama mundial. Su inexorable agonía, pienso, que debía de apurarla gota a gota. Por breve tiempo le fue dado el único lugar de su ser, el hogar con su mujer única y su hijo. Y es allí precisamente donde Zambrano habla del lugar, de ese claro del bosque, imagino yo. Y ahí dice esto, dice, el lugar, único crisol de donde aún en esencia su palabra nació. Su poesía era ya nacida y naciente. Al morir, su cuerpo debía ser un signo. Por otro lado, en una carta a Ramón Pérez Álvarez, María Zambrano escribe esto y dice: recibí ayer su conmovedora carta. Qué interminable agonizar, qué martirio. Si Lorca es el símbolo del poeta asesinado, Miguel lo es del hombre que no podía ser sino poeta. Y su agonizar que no acaba recoja en vaso diáfano el agonizar de todos ustedes y de nosotros de otra manera. Y esto nos hace recordar lo que ella decía al inicio de su libro fabuloso que es Filosofía y Poesía de 1939, donde precisamente habla de la apariencia, ¿no? Y dice, la cosa del poeta no es jamás la cosa conceptual del pensamiento, sino la cosa complejísima y real, la cosa fantasmagórica y soñada, la inventada, la que hubo y la que no habrá jamás. Quiere la realidad, pero la realidad poética no es solo la que hay, la que es, sino también la que no es. Abarca el ser y el no ser en admirable justicia caritativa, pues todo tiene derecho a ser, hasta lo que no ha podido ser jamás. Este principio de conjugar lo que es y lo que no, y aún lo que podría ser, resultaba intolerable para Platón,
la heterogeneidad del ser, su apertura a ser siempre lo otro, o ser como lo otro, a través de la palabra poética, pero además como firme creencia en la pluralidad de un mundo que se resiste a la homogenización conceptual, a la ideologización de las apariencias. Pues, como decía Nietzsche, la apariencia no es lo más importante, es todo. Para concluir, diríamos que el poema que Miguel Hernández dedica a María Zambrano, en su sencillez, desglosa muchos rasgos del pensamiento poético que nos ha legado la pensadora española. Al ahondar, gracias a estas amistades tan entrañables, el saber y el conocimiento poético. En ese sentido, el poeta jamás va a dejar de creer en la justicia, porque siempre hay oportunidad de presenciar el milagro de la vida. Eso quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Alan, por tan hermoso ensayo que nos trae aquí hoy a todos nosotros, no solo a Miguel Hernández, sino también a María Zambrano. Muchísimas gracias, Alan. Por mi parte, yo voy a hacer una breve reflexión y voy a hablar sobre el concepto de la muerte, tomando en cuenta un contexto tan complejo como el de la Guerra Civil Española. La muerte, sabemos todos, es un tópico universal y sin tiempos. Sin embargo, se produce una visión particular en los escritores de esta generación. Afirma el poeta español Pedro Salinas que la obra de un escritor no es un sistema filosófico, no es una filosofía conscientemente elaborada como tal, expuesta en forma discursiva, no. Porque toda creación poética existe, sin embargo, en un propio modo de concebir al hombre, la vida y el mundo, marcando su origen y distinción, individualizándola en la escritura. Por esto, como creador, Miguel Hernández define su poética así: guardad, poetas, el secreto del poema, esfinge, porque la poesía es una verdad verdadera, que no se ve, pero se sabe, como la verdad de la sal en situación azul y cantora. Quizá por una premonición de la muerte prematura, lo cotidiano de las cosas y las acciones es para Miguel Hernández trascendente. Como cuando escribe: colóquese el poeta ante las cosas en trance de ángel, crisis de hombre. Los tópicos clásicos del quotidie morimur, que es el cotidiano morir, y del tempus fugit, el tiempo huye, como una conciencia de que nos aproximamos a la muerte día a día, se desancla de los poetas griegos y latinos para influir sobre todo en los poetas barrocos, quienes a su vez ejercen un influjo con otros matices a los poetas de las primeras décadas del siglo XX. En El rayo que no cesa, Hernández presenta este ejemplo de muerte cotidiana. Voy a citar sus versos. Un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. La conciencia de la muerte es presencia y se constituye en canción. Los poemas de Hernández son para el crítico Giuseppe Bellini no un himno a la vida, sino un canto a la muerte. Presenta en la cotidianeidad de los poetas, así como en el presentimiento de su propio fin, con la certeza y el convencimiento de que la muerte habita dentro de uno y en el presente y en la conciencia del fin y la visión del último día. Francisco de Quevedo, poeta barroco del siglo XVI, escribe: ya formidable y espantoso suena dentro del corazón el postrer día. Siglos después, el gran poeta peruano César Vallejo escribe los famosos versos del poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Me moriré en París en aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Jorge Guillén, poeta español, escribe a su vez en Muerte a lo lejos:
Cito, alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro. Acechándola está de pronto un muro del arrabal final en que tropieza. Nuevamente voy a citarles un verso de Miguel Hernández que visibiliza la conciencia de la muerte en su obra poética. No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras donde el metal más fresco se marchita. Las cosas sencillas que hablan de la muerte son elevadas a la altura de lo celestial, utilizando como eje la dignidad humana. El poeta redime al hombre, no a través de la hostia ni de las bienaventuranzas, sino por el dolor de la vida, como en César Vallejo, que escribe en Los Heraldos Negros, el famoso poema que todos conocemos, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. En Hernández, el dolor que tanto lo acosa marca profundamente su poesía. Voy a citar algunos poemas. Umbrío por la pena, casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. También quisiera leerles la primera estrofa de uno de los poemas que a mí más me gustan. Como el toro he nacido para el luto y el dolor, como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Para Hernández, la muerte constituye pues la suma del dolor, cuando dice, no podrá con la pena mi persona, rodeada de penas y de cardos, cuánto pensar para morirse uno. El yo poético busca subsumirse en un cuerpo social y el poeta está llamado a la acción que en forma germinal se puede entender como sinceridad y que se manifiesta en estos años como una toma de conciencia. La influencia del gran poeta norteamericano Walt Whitman es decisiva, pues el yo se aleja ya del yo romántico, centro del universo, para dirigirse a la tierra. Es un yo comprometido con las circunstancias y los hombres de su tiempo. Es una subjetividad en continuo diálogo con el semejante que vive, siente y habla en masa. Según el crítico Raúl Gustavo Aguirre, se trata de un yo comunitario, el yo social del proletariado, que avanza en la historia en lugar del yo desmesurado y conflictuado de la burguesía. Por todo esto, el arte por el arte deja de tener sentido, puesto que ya se han explorado las nuevas formas en las vanguardias y estas culminan en una cima social que abraza a todos y se produce un sesgo al impregnar de vida a la muerte misma. En esa concepción, el hombre, según Pedro Salinas, se afirmaría no solo en los actos de su vida, sino en el acto de su muerte. Escribe Hernández, los muertos queman. Hay muertos que pesan, que no se corrompen, muertos leves, frágiles, de vidrio, muertos que naufragan apenas han caído bajo el poder de las agriculturas, muertos graves, risueños, insistentes en la vida con el nombre en la boca de los vivos. Son los que han pisado fuerte y que han vivido muy recio, y se les ha escuchado desde todas las casas. ¿Qué será de los muertos que no tienen más vida? ¿Qué será de los muertos que solo en los diarios tienen una noticia? No todos los poetas coincidirán en pensar la muerte como una afirmación de la vida. Por ejemplo, para Gil de Viedma, la muerte no da sentido a la vida, es nada más el precio de ella y su obligado final. En cierto sentido, el hombre no muere, algo ajeno y brutal le da la muerte, pero ya no es dada, no queda otro remedio que aceptarla y que apropiárnosla, muriendo dignamente, para que ella sea la mejor demostración de que merecimos la vida.
Se produce una visión muy particular de la muerte. Por un lado, el horror de la violencia, la agonía penosa y carnal, sangre y barro. Sin embargo, y por otra parte, la muerte se levanta sobre sí misma y el cadáver tiene elementos vitales. La secularización del momento de esa muerte, que deja de ser un trance espiritual, hace que ésta sea vital, como en el famoso poema Masa de César Vallejo, donde el cadáver, pleno de la fraternidad de todos los humanos, resucita. Para el poeta español Rafael Alberti, la violencia es una sucesión de olas aniquiladoras, pero lo que queda es lo material, aquello que sustenta el cadáver. Cito a Alberti: pero esos zapatos abandonados en el frío de las charcas son el signo evidente de que el aire aún recibe el cuerpo de los hombres que de pie y sin aviso se doblaron del lado de la muerte. Los zapatos que se impregnan de la esencia del caído son el legado material de la vida muerte y de la muerte vivida. En César Vallejo, cito: unos mismos zapatos irán bien al que asciende sin vías a su cuerpo, al que baja hasta la forma de su alma. Y bueno, finalmente los fuertes versos de Miguel Hernández, cito: sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Muchísimas gracias por su presencia, por acompañarnos desde las vías y las redes sociales. Alan, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a todos quienes nos han acompañado nuevamente, al Centro Cultural de España en La Paz y al Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Muchas gracias. Gracias a ti, a la Universidad Católica, a ti, Alan, también por estar presentes, por haber compartido con nosotros. Como Centro Cultural de España era fundamental, y lo habíamos hablado al principio del año, rendir homenaje a los escritores, en este caso a Miguel Hernández, que hoy recordamos 80 años de su fallecimiento, una persona que se desapareció en la oscuridad y que hoy la recordamos a plena luz, que creemos que es un deber como España, pero también un deber como amor por lo luminoso y lo generoso que ha sido este escritor y este poeta para la literatura, entendemos que para todos. Muchísimas gracias, un pequeño obsequio por parte del Centro Cultural, y los invitamos a todos a los siguientes homenajes que tendremos los próximos días con otros escritores y otros autores, y el último día de la feria también estaremos pasando los 3 videos que hemos producido junto a la universidad. Muchísimas gracias.